historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo desde los micrófonos, frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. También, por supuesto, llegamos a muchas ciudades del interior del país, no todas las que quisiéramos porque estamos, como ustedes saben, enfrentándonos a la terrible competencia de los automóviles de lujo, pero ahí vamos venciendo afortunadamente y por ello pues nos pueden escuchar vía radio en varias partes de nuestro país. También llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este programa, a este subprograma, porque ustedes han conseguido, gracias a su favor, a su atención, al honor que me dispensan, que sea el programa más escuchado de la radio en México, los sábados en este complejo horario de las 4 a las 5 de la tarde. Tenemos el primer lugar gracias a ustedes. También les recuerdo que están a su disposición varias vías electrónicas para poder comunicarnos, como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, así como mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Como siempre, y antes de comenzar, agradezco infinitamente a las amables personas que se han tomado la molestia de saludarnos ya, como doña Adriana Ramos, que nos escucha. Fíjense nada más, doña Adriana Ramos Almanza nos escucha desde la ciudad de París. Muchísimas gracias. También a don José Naum, que me dice que qué tal si hiciéramos un desfile el día 27 de septiembre. No, pues no creo que lo puedan hacer. Es políticamente incorrecto andar festejando estas cosas, como platicaremos el día de hoy, don José. También desde Raleigh, Carolina del Norte, por supuesto a toda la familia de Emma, Jackson, Toby, Neftalí Garza, que siempre nos escuchan y siempre nos escriben, se los aprecio enormemente. Don Raúl López, que también es un oyente cotidiano en Querétaro, pero ahora está en la Ciudad de México, muchas gracias. Don Jorge Ramírez Santillán, me saluda desde Los Héroes de Cámac, que está listo para la clase de hoy. Y me pregunta que si desde la Guerra de Independencia a este territorio se le conoce ya como México. No, ese territorio en aquel tiempo es la Nueva España, en sus diversas nomenclaturas según la división territorial, la Nueva España, el Nuevo León, la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, es decir, pero no es México aún. Para que sea México como tal, tendrá que llegar hasta los días de la Constitución de 1824, y eso con su tamiz de que le pusieron Estados Unidos mexicanos, pero el país como México lo conocemos a partir de entonces. Todavía después de la consumación, cuando sea Imperio Mexicano, no será todavía México. Así que utilizamos a veces esta expresión de México simplemente por una comodidad de diálogo para poder entendernos de alguna manera así de explicación. Don Rolando Orozco, como siempre, también muchísimas gracias, le aprecio que esté con nosotros. También le quiero agradecer, aquí hay muchas llamadas, mensajes ya, perdón. Cristian Alejandro Jiménez Delgado, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Jorge Lozano, lo que me pregunta don Jorge, en el fondo tiene usted razón, es parte de la ineptitud mexicana, y déjeme transmitir su pregunta, que es fundamental. Los norteamericanos en 1847, el día 12 de septiembre, a partir de entonces, las siguientes 24 horas se dedicaban a bombardear el castillo de Chapultepec y nadie hizo nada por impedirlo. Esto que usted dice con mucha lógica histórica y militar es absolutamente cierto. Nadie hizo nada por impedir el bombardeo del castillo. Así que, pues sí, es parte de nuestra impericia. Don Carlos Prado desde Torreón, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. También a don Ignacio Barreras Hernández, también muchas gracias. Don Enrique Deita Silva, muy amable, muchas gracias. Don René Moeno, también como siempre, que quien mandó quitar el nombre de Iturbide de las letras de oro de la Cámara de Diputados. Miren,
pues las fracciones parlamentarias de los grupos masónicos. ¿Para qué más que la verdad? Don Rogelio Espiral, muchísimas gracias también. Que se descompuso la radio del taxi, pero que ya lo está escuchando. Ada Tapia también con su familia, muchas gracias. Frida Myers, que si le mando su saludo acostumbrado a su señor padre, don Jesús García. Aquí está saludado don Jesús, muchas gracias. Aaron Chong también, muchísimas gracias. Laura Gina Huerta Muñiz, me está saludando también, muchísimas gracias. Juan Carlos Sánchez también, muchísimas gracias. Desde Heredia, Costa Rica, fíjense, nos están escuchando en Costa Rica, en la hermana República de Costa Rica, ya en América Central. Hasta allá un saludo. Y también, por supuesto, en Tláhuac, doña Aurora Romero. Muchísimas gracias, los aprecio enormemente. El tema de hoy tiene que ver, por supuesto, con la fecha, tanto la de ayer viernes como la de hoy sábado. Ayer, 27 de septiembre, día de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, hace 198 años, en el año de 1821. Estamos a un par de años de conmemorar el bicentenario de este hecho histórico. Y el día de hoy, 28 de septiembre, también de hace 198 años, es cuando se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Evento que, si ustedes se acuerdan, hacia principios de año platicamos de él cuando hicimos esta confrontación histórica crítica de que México tiene dos actas de nacimiento. Digo, dos actas de independencia, pues para que no se oiga tan feo, porque pues parece que tenemos una doble paternidad, la que deriva de las ideas de Morelos y la que deriva de las ideas de Iturbide, tema que hoy no voy a repetir. No se angustien, de esto no vamos a hablar el día de hoy. Simple y sencillamente quiero decir que pues es un día importante en los fastos nacionales, que efectivamente no está en los calendarios oficiales, sino por otras razones que ahorita comentaré, y que se deben particularmente a una especie de furor, de un odio, de un desprecio, de un no queremos saber nada de él, de un qué pena, qué vergüenza, de un quítenlo, abominable, hay que bajarlo de la historia, que provoca Agustín de Iturbide. Cierto, es un personaje que tiene muchos claroscuros en su vida, blancos y negros, como somos todos los seres humanos. No hay nadie inmaculadamente puro, ni nadie hay absolutamente perverso. Todos tenemos matices de negro, de gris, de blanco, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de vivir, de pensar, de creer, de amar, de todo. Tenemos este tipo de contradicciones internas y que quizás se note más en los políticos. Claro, sorprende todavía que tengamos juicios tan duros contra Agustín Iturbide cuando los políticos actuales hacen enteramente lo mismo. Por ejemplo, los famosos chapulines que brincan de un partido a otro. Ayer platicaba yo justamente de un caso que de priistas se vuelven morenistas con un desparpajo. Bueno, pues cuál convicción, ¿verdad? Y esto es muy normal y ha sido también la constante en la historia de México. Así que nos sorprende lo que pasó hace 200 años y no nos sorprende lo que pasa el día de hoy. Al contrario, pues hasta nos da risa y nos perdonamos. Pero bueno, eso es parte de nuestra conducta, de nuestra idiosincrasia seguramente mexicana. Pero hace 198 años efectivamente se consuma y se declara la independencia de lo que será llamado México, para no incurrir en una contradicción territorial. Se declara nuestra independencia, se consumó el movimiento libertario, gracias, primero, por supuesto, a un hombre que es Agustín de Iturbide. Un hombre que tiene un comportamiento muy peculiar, quizás es parte por lo cual lo abominan en los libros de historia oficiales y los historiadores, pues que son de izquierda, les da una especie de tirria hablar de Agustín Iturbide, porque no soportan que un personaje que fue realista, que combatió a los insurgentes a sangre y fuego, se haya convertido en el libertador de la patria. Esto no se lo perdonan, y menos le perdonan, y aquí sí también yo quizás pueda acercarme a esta posición, que además de ser el libertador, se haya convertido en emperador. Son las dos facetas de este hombre. Tenemos en nuestra historia un personaje dividido en dos personalidades, por decir una verdadera tontería, pero que tiene dos caras, dos facetas, dos vertientes, dos modos de ser visto y entendido. Iturbide el libertador y Agustín el emperador.
es el mismo ser humano en dos actitudes diferentes. Yo, en lo personal, me quedo, respeto, alabo y por supuesto defiendo a Iturbide el Libertador. Sí comparto, en alguna medida, las ideas de que fue un hombre que después de haber conseguido la hazaña de libertar a una patria, sí se dejó ganar por la ambición, sí se dejó tentar, aunque él reconoció que no y dijo que no en su manifiesto, pues no póstumo, pero sí que escribió desde Liorna en su exilio, cuando dijo que no le quedó de otra más que aceptar el trono para que este país no cayese en anarquía. Esto es lo que dijo él. Sin embargo, yo tendré mis dudas porque los fastos de la coronación, el dispendio que hubo en esos días, el derroche de títulos nobiliarios a su familia, a su papá lo nombró príncipe de la Unión, a su esposa emperatriz, a su hijo príncipe imperial, a sus tías, a sus hermanas princesas, a su hermana solterona también princesa del imperio. En fin, no sé si esto se valga o no, pero creo que aquí sí se dejó tentar por la ambición. Pero eso no resta méritos a lo que hizo antes, que concertó la independencia de México desde un punto de vista distinto, diferente al que habían planteado Hidalgo y Morelos, a pesar de que el propio Iturbide, en el plan de Iguala, exclamó con voz fuerte y poderosa: yo soy la voz que resonó en Dolores. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigas, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por los muchos comentarios que estoy recibiendo el día de hoy. Como nuestro amigo Iván García me pregunta, esto ya lo platicamos con Iván hace un par de años, usted se recordará seguramente, los funerales de Juárez. Efectivamente hay una foto prohibida porque está el cadáver tendido de Don Benito en Palacio Nacional y justamente lo retrataron abajo del retrato de Iturbide que allí se encuentra, y esto es algo pues verdaderamente pues pecaminoso desde el punto de vista masónico, porque si alguien no fue masón y cayó por los masones, como los mismos masones lo reconocieron, si ustedes leen el librito de la historia de la masonería en México, de un masón connotadísimo, José María Mateos, allí claramente dice que las logias masónicas se propusieron derribar a Iturbide y lo consiguieron. Y por supuesto, esta foto que usted menciona, de la cual le mando una copia, que ya la había yo circulado alguna vez en Palacio Nacional, con el día 19 de julio de 1872, el funeral de Juárez, el velorio, abajo justamente del es el retrato de pie de Iturbide el 19 de julio, muerto también el 19 de julio. Fue una foto que les dio escozor a la masonería mexicana y mejor la prohibieron. También don Javier Arellano desde Nuevo Orleans, muchísimas gracias, qué bueno que me estás escuchando, que le recomiendo un libro con la biografía del general Felipe Ángeles, uno muy sencillamente de Alejandro Rosas. Escribió un libro para la colección que yo dirigí de grandes protagonistas sobre Felipe Ángeles. Se lo recomiendo indudablemente. Terry Lambert desde Cancún, muchísimas gracias. Doña Leandra Judith Flores Maglen me saluda desde la calurosa Mérida, Yucatán, y que nunca se pierde el programa, muy amable. Don David Augusto Sotelo desde Chilpancingo, también muchas gracias. Mi querido amigo Manuel García desde Querétaro, que nos está saludando, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. También quiero agradecer, aquí tengo varios más rápidamente. Doña Marisela Sara Sánchez, también muchas gracias. También Marco Federico también me está saludando desde Santa Marta, Acatitla, se lo aprecio enormemente. Y por aquí vi algo más. Sí, hay varios. Santiago Rosas Pérez también le aprecio enormemente. Don Rodrigo Beltrán también, muchísimas gracias. Esther Briz también, muchas gracias. Vamos a seguir. Ahorita leo más mensajes porque si no se nos va todo el tiempo. Miren, Iturbide fue un personaje que, a pesar del error, literalmente error, y esto sí yo lo afirmo, de haberse intentado y coronado emperador de México, yo creo que le ganó la ambición, por más que él haya dicho allá en su manifiesto justificativo que escribió en Liorna, en Italia, durante su exilio, que se vio obligado y presionado para evitar que el país cayera en anarquía. Yo creo que sí le ganó la misión, ya lo dije en el bloque pasado. Pero el proyecto monárquico no estaba tan errado. Déjenme anticipar algo que pronto tendré el gusto de poderles anunciar ya para finales de año, a principios del año siguiente, que mi siguiente libro justamente versa sobre este tema. Tuve la fortuna de encontrar un documento maravilloso que no les voy a describir en este momento, pero que demuestra la existencia de una reunión entre dos libertadores.
entre José de San Martín, libertador del Perú y de Chile también, y Agustín de Iturbide, libertador de México, que lograron saludarse y platicar. Y construyo todo lo que sucedió en ese diálogo, en donde puede comprobarse que el proyecto monárquico era algo totalmente aceptable, normal, inclusive conveniente para la América española, porque estos dos libertadores intentaron exactamente lo mismo, Iturbide en México, José de San Martín en el Perú. Encontraron los dos a un enemigo común. Y escuchen amigos, en ese momento el enemigo común no es los Estados Unidos de América, que siempre le achacamos todos los males. No, el enemigo común es un tercer libertador de América. Nada más ni nada menos que Simón Bolívar. Este es el tema de mi próximo libro, que ya está en editorial, que ya estará hacia principios del año que entra en las manos de todos ustedes, y les va a encantar mis hallazgos. Justamente los proyectos monárquicos americanos, como son derribados por la acción de otro libertador, Simón Bolívar, que a través de sus embajadores, tanto en México como en el Perú, se encarga de organizar los movimientos disolventes para socavar precisamente el prestigio monárquico. Y claro, a esto le ayudó que en el caso mexicano Iturbide sí se dejó ganar por la ambición, pero en el caso peruano José de San Martín supo resistirla. A los dos, a Iturbide y a San Martín, a los dos libertadores, la masonería les perdonó la vida en una primera instancia, con la, por supuesto, amenaza vedada, no dicha, pero implícita, de que si volvían a sus países, a los países americanos, perderían la vida. Amenaza que José de San Martín, masón también, entendió, y jamás regresó. Permanecerá en su exilio en Francia hasta el resto de sus días, yendo a morir por ahí del año de 1850. Iturbide se fue a su exilio en Italia, después irá a Inglaterra y regresa a México, ignorante, sí, por supuesto, del decreto de proscripción por el cual se le condenaba a muerte, pero por una parte debió haberlo supuesto, pero no lo supuso y pagó con su vida la intentona. En cambio, el tercer libertador, el tercer gran libertador de América, Simón Bolívar, a quien muchas veces le propusieron coronarse, a quien muchas veces le propusieron ocupar el trono de los países que había libertado, como son en ese momento la Gran Colombia en sus fracciones de Venezuela, la propia Colombia, el Ecuador, el Alto Perú también, que lo va a declarar él independiente a través de el mariscal Sucre. Bolívar, masón como todos los demás, fue mucho más inteligente y todos sabemos lo que hizo. No quiso aceptar nunca coronarse, pero en cambio sí buscó y se declaró a sí mismo. Escuchen amigos, que este es el cambio de nomenclatura, que es el secreto de la política iberoamericana. Bolívar no quiso y puso el ejemplo de Iturbide y de San Martín. No quiero ser como esos. Yo prefiero ser simplemente un presidente vitalicio. ¿Se dan cuenta? Presidente vitalicio. Exactamente lo mismo, pero dicho de otra manera, que un emperador en nuestros países tropicales, para hablar con toda claridad. Jugar a la república, pero con un presidente vitalicio. Palabras de Simón Bolívar, Y claro, los proyectos monárquicos, connaturales a la forma de ser iberoamericana en los momentos de las independencias, fracasan, repito, por la acción de los embajadores de Simón Bolívar en México, Miguel de Santa María, y en el Perú, Joaquín Mosqueda. Iturbide y San Martín, cuando platiquen, se darán cuenta, descubrirán que justamente los dos fueron objeto de la acción disolvente de los agentes de Bolívar. Este es un tema fundamental, es decir, no se equivocó Iturbide, y vuelvo a mi argumento inicial, en proponer una monarquía para México.
Así lo ofreció desde el Plan de Iguala. En lo que sí se equivocó fue en aprovecharse que en los tratados de Córdoba había pactado con el virrey Juan de O'Donoghue, quien venía con el título de jefe político superior de la Nueva España, pactó con él que en caso de que Fernando VII no aceptara, que tampoco aceptaran venir a México ninguno de los demás miembros de la familia real española, entonces podría ser designado emperador de México cualquier individuo que las Cortes, es decir, el Congreso mexicano, designara. Esto es fundamental. Quizás ya desde los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, Iturbide ya vislumbraba la posibilidad de ser él. Es una pregunta, no tiene respuesta. Quizás sí, quizás no. Quizás simplemente se abrió una rendija porque era necesario considerarla así, por si en caso de que rechazaran la familia real española. Quizá ya desde entonces predibujó en su mente la posibilidad de ser él el emperador. Quizá también, no lo sabremos nunca. El caso está que una vez que España, a través de sus formas de comunicación, informó que la familia real, por supuesto, ni aceptaba venir y consideraba como ilegítimos los tratados de Córdoba y desconocía la independencia de México, sucede aquel famoso motín del sargento Pío Marcha, en el cual casi disque sorpresivamente Iturbide, en donde vivía, en el actual Palacio de Banamex, aunque suene comercial, ahí sobre la calle de Madero, el Palacio de Iturbide así llamado, se sorprendió, salió al balcón, vio que la gente lo aclamaba y permitió que la muchedumbre lo llevara casi a rastras, tirando el carro en el que se encontraba para el Congreso y en donde el propio Congreso mexicano lo declaró emperador de México. ¿Le ganó la ambición? Yo en lo personal pienso que sí, y fue el error. Cambió el título de libertador que tenía bien ganado, y ahorita platicaré cómo lo obtuvo, por el título de emperador, creo que mal ganado, y por eso su gobierno, su imperio, únicamente perdurará 11 meses. Va a fracasar, tendrá que abdicar, en buena medida por la acción disolvente masónica, pero fíjense, insisto, no la masonería norteamericana que aún no está llegando, sino por la masonería iberoamericana proveniente de las logias de Cádiz, en donde claramente había un mandato: establecer en América países independientes conforme al modelo republicano. Son masones iberoamericanos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde, que está volando el tiempo rapidísimo. Gracias. Don Santiago Rosas Pérez me envió una foto del sitio donde se imprimió por primera vez el Plan de Iguala allá en la ciudad de Puebla, ciudad además que se declaró independiente inmediatamente con la lectura y propia de ese mismo plan. Sí, se imprimió efectivamente en Puebla. Y vale la pena decir algo: el Plan de Iguala se firmó en un original manuscrito. Hay una noticia reciente de un investigador que descubrió en Washington, allá en los Estados Unidos, un original manuscrito del Plan de Iguala firmado por Iturbide, que supuestamente, y seguro que sí, perteneció a la viuda, a doña Ana María Huarte, que vivía en Filadelfia, y que allí se quedó y ahí lo descubrieron. Claro, los periodistas mexicanos, como son exagerados, dicen que es la firma original de Iturbide en el Plan de Iguala original, y están felices porque apareció lo original. Nada más que Iturbide, el día 24 de febrero de 1821, firmó al menos 5 originales, todos manuscritos. ¿Por qué firmó 5 originales? Porque tenía que enviarlos a sus destinatarios, ni modo que se lo quedara para él, lo firmo y me lo guardo. Se quedó con uno, efectivamente, que fue el que conservó en sus papeles toda su vida y que los tendrá al final. También de la suya, doña Ana María Huarte de Iturbide, la viuda, evidentemente. Pero otro más se lo envió a Vicente Guerrero. Otro más, y lo sabemos porque consta en la documentación, pero bueno, el muchacho investigador allá en Estados Unidos pues no ha venido a México, y no ha ido al Archivo General de la Nación, no ha visto la correspondencia de los virreyes, y el señor virrey don Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito, recibió otra copia, otro original firmado de los 5 que se hicieron al menos por Agustín de Iturbide de puño y letra.
Otro más se lo envió al mariscal José de la Cruz, que residía en Guadalajara y que era el comandante general de las provincias internas de Occidente, quizás el segundo hombre más poderoso después del virrey. Otro más se lo envió al tercer hombre poderoso, al mariscal José Dávila, que ya para ese momento era el comandante general de las provincias de Oriente, con sede en Veracruz, y quizás hizo más para el regente de la audiencia, para el arzobispo de México. Es decir, Iturbide no imprimió originalmente el plan de Iguala, sino hasta Puebla, como bien nos hace notar nuestro amigo Santiago Rosas. Los primeros planes de Iguala todos son manuscritos, transcritos a mano por amanuenses, por secretarios, e Iturbide los firmaba porque había que enviarlos. Era su propuesta de plan para concertar la independencia. Ahorita regreso a este tema. También Marco Isunza Gagiola, muchísimas gracias de Xochimilco, muy amable. Don Fernando Apolina Bedillo, que está escuchando el mejor programa de la radio. Gracias, don Fernando. También don Gustavo Ocampo, que me dice que está saludándome, que está escuchando el programa en compañía de la maestra Rosy Benítez. Saludos a ambos. Don René Moeno, que salude a su mamá, la señora doña Otilia Maciel, y a su hermano. Así que, don René, están saludados y que esperaré con ansia su nuevo libro. Bueno, de aquí a diciembre, aguántele todavía, no se ponga muy ansioso. Ya en enero, como aparezca el libro en librerías, yo mismo se los informaré con muchísimo gusto. Ya hasta el título es sugestivo, ya lo verán, no lo anticipo el título, pero les va a gustar. Don Rogelio Espinal también, muchísimas gracias. Me pregunta que dónde se coronó Iturbide y que si ese lugar lo desaparecieron para borrar su rastro. No, se coronó en la Catedral de México, así que esa no la pudieron derribar. Ahí está todavía el mismo sitio, la misma catedral, ahí es donde se corona Iturbide. Recuerden, amigos, que en este país tan curioso donde nos gusta borrar la historia, primero, déjenme aclararlo de una vez, el nombre de Agustín de Iturbide desde 1824, después de su muerte, que aconteció el 19 de julio, para 1824, ya con el primer Congreso mexicano, cuando se ordenó la inscripción en letras de oro de los próceres de la independencia, fíjense bien, en ese año tuvieron la dignidad al menos de incluir, por supuesto, a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende, a Juan Aldama, a Mariano Matamoros, a José María Morelos, a Javier Mina, a varios más, y también incluyeron, por supuesto, a Agustín de Iturbide. En el Congreso mexicano, en letras de oro, estuvo inscrito el nombre de Iturbide desde 1824 hasta 1921. Es decir, cuando los presidentes de México, fuese quien fuesen, Santana, Juárez, Don Porfirio o Madero, iban al Congreso, a la Cámara de Diputados específicamente, entre los muchos próceres cuyos nombres leían inscritos en la pared con letras de oro, estaba entre ellos Agustín de Iturbide. Pero en 1921 les dio el furor, era el centenario de la consumación, y les entró un furor anti-iturbidista, liderado por ciertos diputados como Antonio León Soto y Gama, otros más que tenían de plano una especie de repulsión interna, repugnancia por la figura de Iturbide, y decretaron arrancar, ni siquiera quitar, fíjense la palabra, arrancar el nombre de Iturbide y arrojar las letras al fuego. Así que lo echaron al fuego. Y pasa como sucedió después ya en 1971. Ustedes recordarán que en la época, bueno, los que tienen mi edad, del presidente Luis Echeverría, que también tenía ese pequeño, pues ese gusto por manipular la historia por decreto, se le ocurrió efectivamente expedir un decreto presidencial por el medio del cual declaró que el consumador de la independencia de México es Vicente Guerrero. Así, nada más, porque sí. Y para borrar cualquier vestigio, aquí sí, del sitio donde fue ejecutado en la vieja Padilla en Tamaulipas, el presidente Echeverría dispuso que allí se construyese una presa, cuyas aguas inundaron el lugar. Presa que hoy se llama Vicente Guerrero, como para que sea la antonimia, ¿no? Para matar a Iturbide encima las aguas de la Guerrero. En fin, así más o menos es la idea, supongo, con la cual pensaron nuestros gobernantes. Y pasó algo muy peculiar. Muchos años después, como está hoy en día, pues la presa, por los propios movimientos hídricos, por el cambio climático, por lo que ustedes quieran y manden, pues la presa empezó a bajar de nivel. Y hoy en día a veces sube, a veces baja, pero hay momentos en los cuales en las secas el agua baja de nivel y se aprecia porque aflora nuevamente
el viejo Padilla. Yo he tenido la oportunidad de estar allí y está la capillita donde se reunió el Congreso que condenó a muerte a Iturbide. Está la casa curial donde Iturbide pasó sus últimas noches estuvo preso. Está el lugar donde fue ejecutado. Están los restos del antiguo cementerio donde fue inhumado. Y esto pues que se intentó desaparecer echándole las aguas de la presa Vicente Guerrero, pues fracasó porque volvió a aflorar. ¿Por qué odiaban tanto a Iturbide? Bueno, entre otras razones, repito, porque se hizo emperador, pero otra razón fundamental por la cual el odio era furibundo, absolutamente visceral contra Iturbide, es porque no podían explicarse cómo un hombre que había sido un criollo acomodado de familia adinerada, que era oficial realista, se convertía de pronto en el caudillo de la independencia. Esto es algo que para mucha gente pasa, repito, como algo inexplicable, cuando hoy en día vemos los políticos que hacen esto. Iturbide sí cambió de chaqueta, claramente diciéndolo. Se cansó de ser realista por varias razones que ahorita espero me dé tiempo a platicar, y decidió independizar, libertar a su patria, porque era mexicano, no es español. Ser realista no significa ser español. La mayoría de los realistas, el 90%, son mexicanos. Fíjense, Iturbide fue un joven oficial, pariente del padre Hidalgo, a quien el propio cura le ofreció en los días del grito incorporarse a su propio movimiento. Inclusive le mandó decir que le ofrecía la banda de general, es decir, el grado de general al joven Iturbide, porque seguramente lo conocían, todos eran pues, de alguna manera conocidos en ese gran bajío mexicano. Si bien Iturbide es de Valladolid, hoy Morelia, pues el padre Hidalgo estudió en Morelia, te lleva muy frecuentemente a la capital, a la antigua Valladolid, y tenía tratos con sus familiares, entre los cuales estaba el joven Iturbide, y le ofreció el grado de general, cosa que Iturbide va a decir que no, ni siquiera dijo gracias, nomás dijo no, por estar en contra de las ideas de Hidalgo, no de la independencia, sino de la manera de conseguirla. En este manifiesto que él escribe en la ciudad de Liorna, en Italia, cuando está en el destierro y que justifica su conducta, dice precisamente que él compartía con muchos criollos mexicanos la idea de la independencia, pero no podía compartir ni estar de acuerdo con la idea de que ésta se conseguiría por medio de la violencia, del desorden, de la destrucción, como la estaba llevando a cabo el padre Hidalgo, cosa a lo cual él y muchos como él se oponían. Los ejércitos realistas se van a nutrir de mexicanos que combaten a los insurgentes porque no quieren tal desorden. Y esto es una triste realidad. La guerra de independencia en su vertiente bélica importante dura nada más 5 años. Del grito de 1810 en septiembre hasta la muerte de Morelos el 22 de diciembre de 1815. Lo demás ya son guerra de guerrillas y uno que otro brote por ahí aislado, como por ejemplo la incursión de Javier Mina, o el fuerte de la Jaujilla, o el que Vicente Guerrero haya permanecido leal a la enseña insurgente, a la libertad insurgente en las montañas del sur, pero ya son brotes pequeñitos comparados con los grandes movimientos que habían iniciado Hidalgo y Morelos. Así que, pues no es extraño que Iturbide los haya combatido, pero además los combatió con mucha suerte y con mucha visión militar. Al poco tiempo ascendió inmediatamente al grado de capitán por su comportamiento distinguido en la batalla del Monte de las Cruces, en donde pudo resistir el ataque insurgente y retirarse en orden, a pesar de que pues, la superioridad numérica del padre Hidalgo con sus 80,000 hombres era abrumadora contra los 3,000 realistas. Fíjense, los realistas causaron 4,000 muertos al padre Hidalgo, y ellos apenas tuvieron una treintena. Y claro, Hidalgo ganó la batalla, pero le costó muchísimo más que el número del ejército insurgente. Más adelante, ya ascendido a comandante, Iturbide se va a encargar de pacificar la región que está aledaña a Salamanca en Guanajuato. Ahí va a ser el terror de los insurgentes, y después en la laguna de Yuriria se va a convertir en un héroe porque introduce en México un concepto desconocido, la guerra anfibia. Él organiza un desembarco en una isla. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde. Gracias por sus muchos comentarios. Marco Federico me pregunta sobre Villa. Hoy les respondo otro día de Villa porque no me saca de tema y tengo que avanzar, pero
el cadáver existe y la cabeza está efectivamente separada. El cadáver está en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México y la cabeza anda perdida. Eso es totalmente cierto. También le quiero agradecer muchísimo, aquí tengo otro correo más, don Jorge Ramírez Santillán, que algunos historiadores dicen que el abrazo de Acatempan no se realizó, que sí es un mito. No, sí se realizó, pero no fue en Acatempan, fue en un pueblo vecino que se llama Teloloapan, ahí mismo en el estado de Guerrero, actual estado de Guerrero, pues creo que será 1 o 2 kilómetros. Inclusive se hace una representación de cabalgata de un lugar a otro cada año, pero es cerquita. O sea, el abrazo sí existió, pero no fue en Acatempan, fue en Teleolapan. Don Alberto Flores pregunta que si Iturbide era criollo. Claro que sí. Recuerde que son los criollos, son aquellos hijos de españoles nacidos en México. Agustín Iturbide es un hijo de español, porque don Joaquín, su padre, es español, un vasco para mayor aclaración. Y su mamá también, la señora Aramburu, es obviamente también vasca, vienen a México y aquí nace su hijo Agustín, es decir, es auténticamente criollo. Don Alberto Flores dice que es un gran tema, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Vamos hacia el final mejor, porque si no, no acabaré nunca de este tema, que es maravilloso. Miren, decía yo que Iturbide se viste como héroe literalmente cuando introduce en México el concepto de la guerra anfibia, ya que para poder asaltar el islote en la laguna de Yuriria, allá en los límites de los estados de Guanajuato y Michoacán, seguramente muchos amigos la conocen, el islote aquel, allí estaban fortificados 3 centenares de insurgentes. Iturbide decide atacarlos y los sorprende, ya que no se podía acercar de otra manera, con unos lanchones que él manda a construir con fondo plano para que puedan fácilmente trasladarse, llegar a las playas de ese islote, desembarcar sus soldados y sorprender y derrotar a los insurgentes. Claro, se le pasó la mano porque en el informe que rinde al virrey dice, ya los 300 excomulgados que estaban aquí se fueron al infierno. Los fusiló a todos, que este es un problema que tenía Iturbide real, que le gustaba mucho la sangrita, hay que decirlo con toda claridad. Era bastante sanguinario y no perdonaba. Quizás eran las órdenes que tenían, No lo podría yo en duda, pero tampoco puedo afirmarlo. Simplemente hay que considerar que el propio Lucas Alamán, el gran historiador conservador, le tenía ojeriza a Iturbide y decía que por donde quiera que pasó, dejó su huella con un rastro de sangre. Así era de fusilador Iturbide. Pero claro, se va a convertir en el héroe realista, porque más adelante, cuando José María Morelos y Pavón decida atacar la ciudad de Valladolid y Morelia, instaló su campamento en las lomas de Santa María, allí frente a la gran ciudad, y para defenderla, las tropas al mando de Agustín de Iturbide, que estaban en el interior de la propia Valladolid, de noche decidió salir a asaltar sorpresivamente el campamento de Morelos. Lo consigue, sembró el caos entre el ejército insurgente. Morelos, con todo y su gran talento para la guerra, no pudo impedir esta derrota, que fue la primera que va a recibir en su vida militar, una derrota que le propina Iturbide. Y, como dice el refrán, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Bueno, para derrotar a un vallisoletano ilustre como Morelos, pues se requirió otro vallisoletano ilustre como Iturbide, que no se contentó con esta victoria. Cuando el ejército de Morelos huye hacia Puruarán, el propio Iturbide sale en su persecución junto con Ciriaco del Llano, e Iturbide vuelve a derrotar a Morelos en la famosísima batalla de Puruarán. Se convierte entonces en el héroe de la insurgencia. Después, más adelante, va a caer en desgracia cuando se sepa sus comentarios. En alguna ocasión, sitiando el fuerte del Cóporo, donde se encontraban los hermanos Rayón, Iturbide le dijo a sus subordinados, entre ellos Vicente Filisola, qué fácil sería lograr la independencia de este país solamente poniéndonos de acuerdo todos. Una frase capital. Qué fácil sería conseguir la independencia de este país poniéndonos de acuerdo todos. Así de sencillo. Es una idea verdaderamente sencilla, diferente. Pero esto corrió y el chisme llegó a oídos del virrey Calleja porque el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, le mandó una carta diciéndole todo lo que andaba pues por ahí circulando en las palabras de Iturbide, y le pone el obispo, no dude usted, señor virrey, que andando el tiempo sea este señor Iturbide el que sea
el liberador de su patria. Y tenía razón. Hoy sabemos que a partir de estas ideas, después de que fue cesado del mando, 5 años después, cuando regrese a él, porque lo requiere el virrey Apodaca para que pacifique el sur, para que combata a Vicente Guerrero, porque lo introducen en una conspiración en la iglesia de la Profesa, gracias a los buenos oficios de su amiguita íntima, la Güera Rodríguez. En fin, esta historia que no pienso platicar el día de hoy, baste con decir que Iturbide finalmente puede dar vida a su sueño cuando se encuentra al frente del ejército del sur, cuando va a atacar a Vicente Guerrero y se da cuenta que Iturbide, con toda su pericia militar y con un gran ejército, no puede entrar a las montañas del sur, pero también Vicente Guerrero, que no es nada tonto, se da cuenta que él tampoco, con sus 3,000 hombres, no puede salir de esas mismas montañas. Es decir, están en un empate técnico. Iturbide le escribe a Guerrero. Guerrero le contesta. Iturbide le vuelve a escribir. ¿Qué le está diciendo? Le está ofreciendo unirse para que ambos, en un gran acuerdo, en un pacto del viejo insurgente que es la antorcha de la libertad como Vicente Guerrero, y él, un viejo realista, defensor del rey, puedan los dos cediendo algo, los dos abdicando algo, concertar, acordar, juntar sus voluntades para conseguir un fin superior y cada quien sacrifica un poquito. ¿Cuál es el fin superior a conseguir? La independencia de México. ¿Qué van a sacrificar? Bueno, Guerrero va a sacrificar que finalmente la idea de la república que había propugnado Morelos se haga a un lado para que se haga una monarquía en el imperio mexicano. ¿Qué va a ceder Iturbide? Bueno, va a ceder que se van a acabar la discriminación social porque Iturbide ofrece la unión, es decir, la igualdad de todos los mexicanos. Cada quien cede un poco, cada quien pacta con el otro, cada quien sabe que si se unen pueden conseguir un fin mayor común, un objetivo superior que es la libertad de la patria, de la que ambos son hijos. Por eso cuando Guerrero en Telolapan se encuentra con Iturbide y se abrazan, les dice a sus soldados: yo me felicito de que la patria ha recuperado a un hijo que antes le fue tan nefasto y hoy está con nosotros. E Iturbide plantea entonces el plan de Iguala con las 3 garantías que conocemos, que serán además también la base de la bandera tricolor actual, que él es el autor. El verde, la independencia; el blanco, la religión; y el rojo, la unión de todos, porque él mismo dice, como, repito, lo señala en el plan de Iguala: primero, yo soy la misma voz que resonó en Dolores; y segundo, ofrece la unidad a todos los habitantes del territorio. Americanos, dice él, bajo cuyo nombre incluyo a los europeos, a los nativos de aquí, a los africanos, a todos, la unidad de todos, es decir, la igualdad de todos. El plan de Iguala, como dije hace un rato, lo firma en varios tantos, lo envía a todas partes y por eso, de alguna manera, la campaña que sigue es apenas en 6 meses. 6 meses brevísimos hasta que logra consumarse la independencia de la patria el día 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, el que se funda con la fusión del antiguo ejército realista y con los restos del ejército insurgente, entra desfilando triunfalmente a la capital de la República Mexicana. Al frente de él viene Agustín Iturbide, más atrás en el mismo ejército desfila también Vicente Guerrero, y es cuando Iturbide sube al balcón central del hoy Palacio Nacional y le anuncia a las personas: mexicanos, usa esta palabra ya, mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria libre e independiente y ahora a ustedes toca el de ser felices. Nos echó una maldición que de alguna manera se acompaña de otra que unos días antes había espetado groseramente el regente de la audiencia, el oidor Miguel Bataller, quien le dijo a O'Donoghue: mire, señor O'Donoghue, el peor castigo que tendrán los mexicanos, y escuchen amigos esto, qué sabio es y qué resultado, el peor castigo que tendrán los mexicanos, dijo Bataller, por haberse independizado de España,
es tener que gobernarse a sí mismos. Una terrible maldición, espantosa. Pero bueno, esto fue lo que nos echó en cara justamente el oidor Bataller. Triunfa la independencia, se consuma el movimiento libertario después de 11 años y al día siguiente, el 28 de septiembre, un día como hoy, pero de hace 198, se firma el Acta de Independencia y aquí comienzan los problemas, porque ese día Iturbide ya no invitó a firmar el acta, ya no estuvo en la firma del acta Vicente Guerrero. Ahí, probablemente ahí, Iturbide dejó de ser el libertador para convertirse en Agustín, futuro emperador. Este hombre, repito, con esta bipolaridad de conducta, de cambiar, que bien, por una parte, mereció el castigo de la muerte, pero el que lo hayan fusilado en Padilla nos devolvió íntegro a Iturbide, el libertador que pagó con su sangre sus errores, pagó con su vida su equivocación, pero debe ser recordado como el libertador. El padre de la patria es Miguel Hidalgo, indudablemente. Él inició la lucha por la libertad, pero el consumador de la independencia es, sin duda alguna, el libertador Agustín Iturbide. Amigas y amigas, muchas gracias por todo. Le aprecio muchísimo a don Raúl en los controles, por supuesto. Guillermo López Negrete en la producción, igual que Fernanda Nava. Y a todos ustedes, amigos, pásenla muy, pero muy bien. Nos escuchamos primero Dios la semana que entra.